placer saludarlos y una alegría inmensa poder compartir con ustedes en este segmento llamado Palabras de Vida. Un segmento que fue hecho para que cada uno de los que formamos parte de esta gran familia del Evangelio Eterno podamos tener la oportunidad de predicar lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones y podamos llegar hacia sus hogares donde todos aquellos que nos siguen puedan beneficiarse. Es un momento especial y agradecemos a Dios por esta oportunidad de predicar su palabra en tiempos difíciles, en tiempos de prueba. Justamente el título del tema que voy a compartir con ustedes, así se llama tiempos de prueba, tiempos que están a nuestro alrededor, que en este momento pues mucha gente dice, a ver, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Dónde me refugio? ¿Es las pruebas algo que tiene que ver con que estoy haciendo algo mal? Vamos a estudiar un poquito acerca de las pruebas y cómo estas pruebas nos afectan, ya sea negativa o positivamente. Pero no lo vamos a hacer sin antes pedir a Dios su presencia para presentar este tema. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a tener una palabra de oración. Señor y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta posibilidad de presentar tu palabra y también de que inspires, Señor, en aquel que te busca, en aquel que tiene un corazón deseoso de recibir la verdad, para que podamos, Señor, ser tierra fértil y recibir la instrucción. Ayúdame a ser tu instrumento, que no sea el hombre el que habla, sino que seas tú a través de la inspiración divina. Gracias por estos momentos que pasaremos juntos, gracias por tu palabra y gracias por todo tu inmenso amor que día a día nos abriga, nos protege y nos cubre. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, ahora vamos a entrar de lleno en este tema. Tal como se lo dije anteriormente, el tema es tiempos de prueba. La palabra de Dios en muchos lugares nos dice que, especialmente en la parte final de nuestra historia, que yo personalmente creo que nosotros estamos viviendo justamente ese periodo final, porque las piezas del rompecabezas están puestas prácticamente cada una en su lugar para que se desenvuelva la última fase de este mundo, pues iban a haber toda clase de pruebas, dificultades de todo tipo. Y, por ejemplo, el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, Daniel 12, versículo 1, nos dice algo pero muy especial que nos debería poner a todos en guardia. Dice así: y en aquel tiempo, hablando del tiempo del fin, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Como usted puede ver, el profeta Daniel recibió una profecía clara de que en el tiempo del fin vendría un tiempo de angustia cual nunca fue antes, cual nunca sucedió antes. Y mire que la tierra ha pasado por tremendos tiempos de angustia. Ya hubo un diluvio que destruyó, ¿cierto?, el mundo. Hubieron 2 guerras mundiales que trajo mucho dolor y destrucción. Han habido toda clase de conflictos, muertes, pestes, guerras civiles, situaciones pero muy feas. Pero dice que las cosas que van a pasar en la parte final de nuestro mundo jamás han sucedido antes. Dice que estas cosas que van a pasar, dice que no ocurrieron nunca
antes y como nunca ha ocurrido en este mundo, lo que está por acontecer delante de nuestros ojos. ¿Qué debería traer sobre nuestras conciencias el leer esto? Mucha gente se preocupa, mucha gente toma la actitud, yo no quiero saber, no quiero escuchar, otros se desesperan, pero el Señor nos pone todas estas verdades para que nosotros sepamos con anticipación y nos preparemos, porque esta es la clave en todo esto, preparación. ¿Sí? Dios nos revela las cosas que van a ocurrir para que su pueblo pueda llegar a estos tiempos con una mente clara, sabiendo todo lo que va a ocurrir. No con desesperación, no con cosas de último minuto, sino con una disposición completa y entera y entregada y con una fe que pueda llevarnos hasta el final para resistir lo que sea que sea puesto en nuestro camino. En el libro de Apocalipsis capítulo 7, no es 7, es 3, Apocalipsis 3, versículo 10, Apocalipsis 3, versículo 10, aquí también hay otro aviso de que el Señor Jesús le da a su iglesia, la iglesia que se va a extender hasta el final del tiempo. Y le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La palabra de Dios es clara, es precisa, es concisa. Dice acá que vendrá una hora, una prueba sobre todos. El mundo entero va a ser probado. Y les pregunto, si todos vamos a ser probados, ¿será que podemos nosotros prepararnos para esta prueba? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que cuando llegue esta prueba estemos firmes, sabiendo lo que tenemos que decidir, cuál va a ser nuestra actitud y cómo debemos comenzar a confiar desde ya en Dios? Vamos a ir a nuestro PowerPoint para empezar a ver a través del espíritu de profecía y de la palabra de Dios, ¿cierto?, cómo Dios nos dirige y nos explica por qué la prueba que nos viene tiene un significado vital sobre nuestras vidas, pero cómo también las pruebas nuestras diarias también tienen un significado vital. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11 al 13, en nuestro PowerPoint, dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Pablo nos dice claramente a través de estos versículos que no importa de qué estemos hechos todos nosotros, pero todos vamos a ser probados por el fuego de prueba. Y el fuego de prueba es necesario para todo ser humano si algún día quiere o aspira, pues, heredar la vida eterna. Así es. Si no hay prueba, no hay transformación, no hay resistencia, no hay prueba de fe, no hay evidencia de lo que Dios está tratando de hacer con cada uno de nosotros. Por eso cuando viene la prueba, la gran mayoría de nosotros nos ponemos muy mal, nos ponemos muy tristes, o nos frustramos, o nos enojamos,
o queremos abandonar la iglesia, o queremos dejar todo tirado. Pero ¿ese es el plan de Dios para la prueba? ¿Para qué el Señor permite la prueba en nosotros? Pues la palabra de Dios y el Espíritu de Profecía nos dice muy claro. En la matutina Cada Día con Dios, enero 5, la sierva del Señor nos dice lo siguiente. El Señor pide la totalidad de nuestro afecto. Si los hombres no se entregan totalmente, fallarán en el día de la prueba. Cuando el enemigo despliegue sus fuerzas contra ellos y la batalla arrecie, en el momento preciso cuando se necesiten toda la fuerza y la capacidad intelectual y toda sabiduría y estrategia para rechazar al enemigo, los medios convertidos volverán sus armas contra sus propios compañeros de milicia y debilitarán las manos que debieran ser fuertes para el combate. Acá dice bien claro que todos nosotros vamos a tener que pasar por tremendas pruebas, pero esas pruebas se van a arreciar a medida que nos vayamos acercando al tiempo del fin. Y el Señor permite estas pruebas ahora porque cada una de estas pequeñas pruebas que nosotros pasamos, si es que las pasamos, nos harán llegar hasta el fin mucho mejor preparados que si no tuviéramos ninguna prueba. Por eso, queridos amigos, es tan importante que entendamos que cuando las cosas vienen sobre nosotros, las dificultades, no debemos tomar una actitud en contra del Dios del cielo, porque el Dios del cielo está haciendo algo maravilloso en nosotros a través de las pruebas. Está moldeándonos, está preparándonos. Si usted, por ejemplo, toma estas personas que se enlistan en las fuerzas especiales, los ejércitos más poderosos y temidos acá en Estados Unidos, están pues los Marines, los Navy SEALs, todos ellos, para poder llegar a la élite de esos grupos que tienen que pasar por muchísimas pruebas. La gran mayoría de los que van a estos lugares, pues entran 400, 500 y al final se gradúan 20, 30, porque las pruebas son tan severas que solamente los que muestran capacidad para sostenerse, para ser fuertes ante la adversidad, ante toda clase de cosas, esos van a llegar a esa parte final. Bueno, lo mismo ocurre con nosotros, que somos su pueblo, Dios y las pruebas que Él permite. No es que Dios mande las pruebas, es que Él solamente saca su mano protectora y entonces el enemigo entra. Pero Dios lo permite porque a través de esas pruebas nosotros pues comenzamos a ser formados. Dice la sierva del Señor en nuestra siguiente cita, Cada Día con Dios, enero 5, Dios está probando a todos los que tienen el conocimiento de la verdad, a fin de ver si se puede confiar en ellos para librar las batallas del Señor cuando los ataquen acerbamente los principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos esperan tiempos peligrosos y nuestra única seguridad consiste en poseer cada día el poder regenerador de Dios y someternos completamente a Él para hacer su voluntad y caminar en la luz de su rostro. ¿Se da cuenta? Dios nos está probando ahora para saber si nos va a poder usar más adelante. Al igual que todas estas personas que se enlistan en estos grupos especiales, nosotros también tenemos que mostrar de qué estamos hechos. Cuando vengan las pruebas, lo único que tiene que hacer usted es humillarse delante de Dios. Es preguntarle, ¿qué quieres de mí? ¿Qué hago para que tú, Señor, me transformes y esta prueba se convierta en una bendición? Nadie en la Biblia que se convirtió en alguien grande y poderoso no pasó por pruebas. Todos pasaron por pruebas. José, el hijo de Jacob, pasó por tantas cosas.
Pero cada una de esas pruebas, sus hermanos ¿cierto? Lo envidiaban, lo golpearon, lo echaron en un hoyo, lo dejaron pasar ahí toda una noche, después lo vendieron como esclavo a Egipto. Llegó a Egipto, allá se le acusó de algo que no había cometido, terminó en la cárcel. O sea, nosotros, ante la más pequeña prueba, muchas veces abandonamos todo. Pero ese José pasó por esa prueba porque Dios lo estaba permitiendo y de esa manera lo estaba preparando para que cuando ocupase el cargo que iba a ocupar, el segundo hombre más importante de la tierra, porque en ese entonces Egipto era una potencia mundial y solamente el faraón estaba por encima de él, cuando le fue dado y entregado todo el poder. ¿Por qué le fue entregado el poder? Porque se sometió a la prueba, nunca se rebeló a Dios y al contrario, persistió creyendo y donde iba llevaba adelante el nombre del Dios al cual él servía. Y esas pruebas tienen ese mismo propósito para usted y para mí, no importa cuál sea. Las pruebas son la forma en que nuestro alfarero celestial comienza a moldear nuestro carácter. Pero va a depender de nosotros si nos dejamos moldear o si tomamos una actitud de rebeldía. Vamos a ir a la siguiente cita. Está en Mateo capítulo 10, versículo 16 en nuestro PowerPoint de este día y dice lo siguiente: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. O sea, nosotros tenemos que ver cómo Dios nos está permitiendo y el Señor quiere que seamos prudentes en cuanto enfrentamos las cosas. La serpiente generalmente nunca ataca. La serpiente, cuando se ve amenazada, es que normalmente ataca. Pero nosotros tenemos que ser prudentes como son ellas, pero sencillos como palomas para enfrentar todas las cosas que están a nuestro alrededor. Y Dios comenzará a utilizarnos en los planes que Él tenga para cada uno de nosotros. Testimonios Selectos, tomo 5, capítulo 42 de nuestro PowerPoint, dice esta cita: un tiempo de grandes pruebas nos espera. Ahora es cuando nos corresponde emplear todas nuestras capacidades, todos nuestros dones para el adelanto de la obra de Dios. Las facultades que Dios nos ha dado deben servir no para destruir, sino para edificar. Aquellos que están engañados por ignorancia no deben permanecer en esta condición. El Señor dice a sus mensajeros: id a ellos y decidles que yo os he mandado, sea que quieran o no escuchar. Así es, Dios tiene un plan y en ese plan tú y yo calzamos donde Él nos está llamando. Pero los planes que vienen para un poco más adelante van a ser un poco más restringidos. Y a lo mejor, si tú te estás preparando, si las pruebas que están pasando ahora están haciendo de ti una persona más consagrada a Dios, quizás vas a ser escogido para ser parte de esa élite que se van a llamar los 144,000 y que van a pasar por muchas más pruebas, pero sin conocer la muerte. Y llevarán este mensaje a todos aquellos que aún no lo han escuchado. El libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, en nuestro PowerPoint, dice lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Acá claramente queda que nosotros, cuando nos hallemos en prueba, tenemos que tener gozo. ¿Es fácil tener gozo en las pruebas? No lo es. Generalmente cuando las pruebas vienen, nuestro rostro es abatido, nuestra actitud decae. Hay gente que se enferma, hay depresión, algunos se enojan, se molestan, se airan en contra de Dios o en contra de las personas que están a su alrededor. Pero la prueba, de acuerdo a lo que acabamos de leer, la prueba es algo que Dios permite para transformarnos. Cuando venga esa prueba, acuérdese de las cosas que estamos compartiendo con usted. No mire la prueba como un ataque personal contra usted. Mire la prueba
como una forma de crecimiento, como una manera de cambio, como algo que usted tiene que hacer para que Dios lo pueda considerar. La prueba es justamente eso, una prueba. Dios lo está probando para algo mayor. Y Dios no prueba a cualquiera. Dios prueba a su pueblo para cosas mayores. Y usted y yo podemos quizás ser usados para cosas mayores. Quizás no en este momento, a lo mejor un poco más adelante, a lo mejor ya está comenzando a ser usado. Pero es el que está en el cielo, sentado allá en el trono, el que decide exactamente a quién va Él a escoger para este tipo de pruebas que vendrán hoy y que nos harán y nos prepararán para mañana. Alza tus ojos, septiembre 25 de nuestro PowerPoint. Dice lo siguiente: si esto, o sea, soportar diversas pruebas, es nuestro privilegio y no podemos pensar que el apóstol nos ha guiado por mal camino, apropiémonos por fe de las promesas de Dios para nosotros. Dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La palabra no dice tened por sumo gozo cuando os halléis bajo prueba, sino cuando os halléis en pruebas. Por el hecho de que se hallen en pruebas, no es necesario que deban estar bajo ellas. Acá dice bien claro que cuando viene la prueba, tú y yo tenemos que erguir nuestras cabezas y pasar por encima de la prueba. No tenemos que mostrar abatimiento, no tenemos que mostrar dolor, tenemos que mostrar que nosotros confiamos en ese Dios del cielo. Dice, pero es reconfortante saber cuando estén en pruebas que son hijos e hijas de Dios y que la prueba de su fe obra mala voluntad, obra murmuración y obra mal genio. No, obra paciencia. La evidencia de que somos hijos e hijas de Dios es que la prueba de nuestra fe origina paciencia. Pero Jesús nos ayudará porque recurrimos a Dios en busca de apoyo y fortaleza en toda emergencia. Aprendemos una lección en estas pruebas. Para eso son las pruebas. Usted y yo, pues muchas veces nos sentimos abatidos ante las pruebas. A veces tenemos pruebas en el hogar, en el trabajo. Incluso en la iglesia podemos también tener muchas pruebas. Pero todas esas pruebas que Dios permite tienen una razón de ser. Y usted y yo lo que debemos buscar es ver lo que Dios está tratando de hacer para con nosotros a través de esas pruebas. Nosotros nos concentramos en el yo y no nos queremos salir de ese cascarón. Y entonces cuando la prueba viene, yo me siento víctima porque no miro nada. Pero Dios quiere que miremos más allá del yo. El Señor Jesús, cuando pasó las pruebas, jamás se concentró en sí mismo. Si Él lo hubiera hecho como lo hacemos nosotros, pues hubiera abandonado la gran prueba que Él tuvo que pasar. Se hubiera bajado de la cruz, no hubiera caminado el camino de la vía dolorosa con una cruz que le rompía las espaldas después de estar completamente flagelado y que sus carnes estaban abiertas. Y después de que el Señor le haya puesto los pecados del mundo entero sobre Él. Si Él fuera como nosotros, Él se hubiera regresado al cielo, pero no lo hizo. Y usted y yo debemos aprender de que nosotros debemos romper ese gran cascarón del yo para ver mucho más allá. Y entonces Dios hará maravilla contigo. Entonces despegarás. Entonces Dios podrá utilizarte a ti y a mí si llegamos a salir de ese cascarón. Lo podemos hacer con ayuda de Dios, por supuesto. Porque por nosotros mismos es imposible. No hay manera. No hay forma que podamos ver más allá de lo que nuestros ojos físicos nos permiten. Vamos a la siguiente cita.
Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5 dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos nos dice muy claramente cómo nosotros debemos, cuando venga la prueba, pues gloriarnos en las tribulaciones. Porque cuando nos gloriamos en las tribulaciones, vamos a estar elevándonos por encima de las dificultades. Vamos a mostrar al mundo en quién creemos, en quién tenemos fe, tal como lo hizo José. No piensen que José no pasó tristezas, claro, pero nunca dejó de cumplir con su obligación. Nunca dejó de confiar en Dios. ¿Lloró? Claro que lloró. Lloró cuando lo vendieron y vio cómo lo sacaban de un medio lejos de su padre, pero estaba pensando en su padre, porque decía, ¿qué va a pensar mi padre cuando le digan la mentira que le van a decir? Pues le contaron a su padre de que él había sido devorado por un animal, cuando nunca había muerto. Siempre él miró más allá de lo que estaba ahí alrededor de él. José vivía fuera de su cascarón. José vivía más allá. Y ese es un privilegio que tú y yo podemos también participar. Tú y yo podemos vivir más allá de ese cascarón. Podemos hacer las cosas mucho mejor de lo que lo hemos estado haciendo si logramos romper esa barrera del yo. Y ese es la gran dificultad, el gran problema que tenemos. Porque todo lo hacemos y lo queremos hacer basado en el yo. El Señor permite las pruebas para que no confiemos en el yo. Y mientras más confiemos en el yo, si usted y yo tenemos si Dios ve en nosotros algo positivo, Dios va a mandar más pruebas. Así es. Mire, si en su vida no hay pruebas, lo más probable es que yo estaría preocupado. Porque si no hay pruebas es porque, no estás haciendo lo que tienes que hacer y Satanás está tranquilo y no te toca. O dos, o eres tan perfecto que no necesitas pruebas. Pero esa segunda opción la veo muy remota, porque la Biblia dice que todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios y todos cometemos errores. Por lo tanto, la prueba es algo positivo si lo miras de la perspectiva correcta. Regresemos a nuestra para seguir avanzando y no nos pille el tiempo. En la matutina Alza tus ojos, septiembre 25, la sierva del Señor dice lo siguiente: pero muchos se inclinan a pensar a medida que nos sobrevienen estas pruebas, que debemos rendirnos al desánimo, que no tenemos poder para vencer. Esto es incredulidad, dice la sierva del Señor. Nos volvemos débiles porque caemos en la prueba y pecamos contra Dios con nuestros labios al hablar de desánimo y dudas. Y no cesamos de hablar del lado opuesto y no del lado de la esperanza y la fe. Ustedes saben que Cristo sufrió todas estas pruebas. Fue tentado en todo como nosotros. Jesús dice, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Juan 14:30. Así es, Satanás no tenía absolutamente nada en Cristo, nada que le pudiera sacar en cara. Pero la pregunta es, ¿cuántas cosas tiene de nosotros que nos puede enrostrar? Porque no hemos sido como Cristo fue.
Cierto que Él tiene muchas cosas. Eso es porque todavía hay cambios que hacer. Y cada prueba que venga nos va a ayudar a abandonar esas cosas que hoy nos alejan de Dios, nos alejan de la transformación, nos alejan de la vida eterna y nos alejan de todo lo que es bueno y justo y santo. Testimonios Selectos, tomo 5, capítulo 42, dice así: cercano está el tiempo cuando los que proclaman la verdad serán perseguidos. Fíjense bien, usted y yo ya estamos prácticamente viviendo en ese tiempo. Ya nadie quiere escuchar las verdades que los verdaderos predicadores están diciendo con respecto a la palabra de Dios, con respecto a las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Dice, la perspectiva no es halagüeña. Sin embargo, no cesemos nuestros esfuerzos en favor de aquellos que van a perecer y por cuyo rescate dio su preciosa vida el príncipe del cielo. Cuando un medio fracasa, probado con otro, pongamos vida en nuestros esfuerzos, trabajemos por Dios, entre tanto la vida nos es concedida. Usted y yo sabemos, si entendemos las sazones de los tiempos, si estamos estudiando la palabra de Dios a la luz de las Escrituras y el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, pues usted y yo sabemos que el tiempo está muy cerca. Las cosas, el tiempo se ha cortado. Los días cada vez pasan más rápido. Y lo que está a nuestro alrededor nos dice claramente que el enemigo ha comenzado a apretar al pueblo de Dios. Lo quiere arrinconar y lo quiere obligar a hacer cosas que el pueblo de Dios no quiere hacer porque está en contra de sus principios. La mano del enemigo se sentirá cada vez mayor. Y ustedes saben que todo esto terminará con una ley que se pase a nivel mundial para obligar a todos a ir en contra de la ley de Dios. Si ahora las cosas pequeñas nos están sacando del camino de Dios, ¿qué ocurrirá cuando las cosas grandes y cuando todo el mundo, las autoridades, todo lo que está a nuestro alrededor, nos digan que nosotros pues estamos haciendo lo equivocado? Las pruebas de nuestro tiempo nos preparan para esa gran prueba final. Claro, porque si tú y yo nos elevamos, resistimos, sonreímos, miramos hacia el frente, confiamos, dejamos que Dios nos transforme, cuando la gran prueba venga, vamos a estar preparados. Claro que vamos a estar preparados. Vuelvo al mismo ejemplo que les mencioné hace un rato. Todas estas personas que van y se inscriben y ahora son la élite de estos grupos militares avanzados, como lo son los Navy SEALs y como son los Green Berets y los boinas verdes y los boinas negras. Estas personas, cuando venga la verdadera prueba, cuando estén ante una dificultad, pues ellos van a estar preparados para enfrentarla. ¿Por qué? Porque a través de todas las pruebas y los entrenamientos y las cosas que pasaron, ahora su mente ya está acostumbrada y podrán hacer frente sabiendo la seguridad de su entrenamiento. Nosotros en este caso vamos a tener un entrenamiento a nivel espiritual. Y espiritualmente nuestro líder, que es nuestro Señor Jesucristo, nos ha preparado a través de su palabra y a través de la presencia del Espíritu Santo. Cuando vengan las cosas, pues no va a ser difícil para nosotros enfrentarlas si tenemos la disposición correcta, si tenemos nuestra mentalidad puesta en lo que tenemos que tenerla y si estamos ya parados sobre la roca que es Cristo Jesús. Cada uno de nosotros, queridos hermanos, amigos, tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Y muchas veces los cambios no los podemos hacer
hasta que alguna prueba nos da en lo más profundo del corazón y logramos ver las cosas que tenemos que cambiar. Seguimos con nuestra siguiente lectura. Testimonios Selectos, tomo 5, capítulo 42. Dice, muy pronto el mundo entero estará atribulado. Cada cual debe tratar de conocer a Dios. No tenemos tiempo que perder. Con celo y fervor debemos anunciar este mensaje. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Esto está en Isaías 55:1. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salud para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el Hijo del hombre que esto abrazare, que guarde el sábado de profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Isaías 56:1-2. Así es, la tribulación, el efecto de la tribulación es acercarnos a Dios y tratar de entrar en ese cerco que se llama la ley de libertad, los 10 mandamientos. Cuando tú y yo moramos dentro de ese cerco, pues entonces vamos a poder tener mucha más confianza y la totalidad de nuestros pensamientos estarán reflejados en las cosas que hacemos y en esa confianza de que estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Y que si nos suceden cosas, Dios es el que está al control y Él las permite por una razón. Pero cuando estamos en desobediencia y nos pasan cosas malas, nosotros sabemos en el fondo que es por nuestra culpa. Pero el pecado no nos deja aceptar a nosotros esa culpa y siempre culpamos a alguien más. Nunca aceptamos nosotros. Eso es lo que el pecado hace. Vamos a seguir leyendo. Testimonios Selectos, tomo 5, capítulo 42. Dice, Dios ama a su iglesia con un amor infinito. Él nunca deja de velar sobre su heredad. Solo permite las aflicciones que su iglesia necesita para su purificación, para su bien presente y eterno. Fíjense la terminología que utiliza acá. Dios no ha dejado de amarte porque Él permite la prueba. Para Él, tú eres su iglesia y solo permite todas estas pruebas y aflicciones que la iglesia, dice, necesita para que la iglesia pueda ser purificada. Así es, usted y yo necesitamos ser purificados. Porque si usted y yo no somos purificados, jamás heredaremos el reino de Dios. Y las pruebas también purifican. Por eso es que es tan importante que usted y yo comprendamos las cosas que estamos leyendo, que es palabra inspirada y que nos debiera remecer de los pies a la cabeza para prepararnos, para mirar las dificultades como una forma de recibir un cambio, de remecer lo que somos y permitir una transformación en todo lo que somos. Sigamos con esta lectura de esta cita, Testimonios Selectos, tomo 5. Dice, Él purificará a su iglesia así como purificó el templo en el principio y al fin de su ministerio terrenal. Todas las pruebas que inflige a la iglesia tienen por objeto dar a su pueblo una piedad más profunda y una fuerza mayor para hacer triunfar la cruz en todas partes del mundo. ¿Para qué son las pruebas?
¿para qué hace pasar el Señor a su pueblo las pruebas? Porque Él necesita, a través de esa prueba, pues hacer que una iglesia se purifique, que la iglesia empiece a confiar en el Señor, pero también, y esta parte la tengo que decir tristemente, pero es una verdad bíblica. No es algo que está inventando el pastor. El Señor Jesús contó una parábola y en esa parábola Él dijo que, cierto, la iglesia es como un campo de trigo donde está, el enemigo puso también la cizaña. Y las cizañas son los que Satanás trae a la iglesia y los pone ahí en la iglesia justamente para que sean su instrumento. O sea, quiere decir que no todo el que está en la iglesia está dirigido por Dios. Hay algunos que están dirigidos por el enemigo y a lo mejor ni siquiera se dan cuenta de esto. Pero cuando vengan todas estas pruebas, todos estos que no están conectados con el Señor abandonarán la iglesia porque no querrán ser perseguidos. Y entonces la iglesia quedará limpia y purificada. La pregunta es, ¿cómo saber si yo soy trigo o si soy cizaña? Siempre miramos a los demás como cizañas, pero nunca nos miramos a nosotros mismos. Esa es la parte más difícil, ser realmente honestos y sinceros en lo que somos y lo que necesitamos cambiar. Cuando las pruebas vengan, si yo fallo en esa prueba final, va a ser porque no hice los preparativos, va a ser porque no me tomé en serio las cosas que usted y yo conocemos, va a ser porque al igual que Judas no teníamos puestos nuestros ojos en las cosas eternas, sino en las cosas de este mundo. En el caso de Judas fue en lo material. Lo único que le importaba era el dinero y por el dinero se quedó fuera. ¿Qué es lo que nos está marginando a nosotros de ese crecimiento? Todas esas cosas, cuando vengan esas pruebas, van a ir quedando fuera. Pero usted y yo tenemos que seguir en esta lucha porque debemos pelear con nuestras mayores fuerzas para evitar que no nos quedemos tirados en este camino. Regresemos a nuestro PowerPoint. Vamos a poner nuestro PowerPoint para regresar en este momento. Dice, Satanás y sus ángeles decidieron hacer la muerte de Jesús tan humillante como fuese posible. Llenaron los corazones de los gobernadores judíos con un odio violento contra el Salvador. Dominados por el enemigo, los sacerdotes y dirigentes incitaron a la multitud a declararse contra el Hijo de Dios. Al afirmar su inocencia, Pilato fue el único que dijo una palabra en su favor. Pero el mismo Pilato, aunque sabía que era inocente, lo entregó a los ultrajes de hombres dominados por Satanás. ¿Por qué puse esta cita? Porque a veces toma mucho más que saber y conocer para estar de parte de Dios. Pilato sabía que Cristo era inocente. Sabía. Porque había tenido una entrevista con él y sintió el poder de la palabra de Cristo mientras él le habló. Llegó un momento en que ya no le habló más. ¿Por qué? Porque él, cuando le ofreció su palabra, se dio media vuelta y salió. Había sido advertido por su propia esposa y le había dicho, no tengas nada que ver con este justo. Pero pudo más las cosas de este mundo. Finalmente lo entregó. Lo entregó por la presión que ejerció el pueblo de Dios. Así es. El pueblo de Dios fue quien ejerció la presión sobre Pilato para que lo crucificara. Y le dijeron, si tú no lo crucificas, pues no eres amigo de César. Después que ellos mismos eran los que hablaban en contra de César, ahora lo ponen
a César como si fuera amigo del pueblo de Dios y al Rey del universo, al cual habían ellos, sin siquiera darse cuenta que ese corderito que mataban todos los días, 2 veces al día, representaba la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pues lo rechazaron. Pilatos a esa presión cedió y él sabía que estaba haciendo lo malo. Finalmente perdió todo. Le quitaron el puesto y se terminó suicidando. Le pregunto, ¿vale la pena ir en contra de la conciencia de cómo Dios nos habla a nosotros a través de su Espíritu Santo? ¿Por las cosas de este mundo? Creo que es mejor someternos a las pruebas. Y si la prueba para Pilato era perder todo, pero aceptarlo a Cristo, Pilato hoy día hubiera sido un hombre salvo, pero no lo es. Es un hombre perdido eternamente. Pero tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, todavía puedes escoger. Todavía hay decisiones que tenemos que hacer. Todavía hay cosas que tenemos que sacar de nuestras vidas porque sabemos que están mal. Pero no podemos ser como Pilatos y decir, yo sé que está mal, pero la escojo porque es lo que me da satisfacción en este mundo. Regresemos a nuestro PowerPoint para ir ya terminando. Dice, hechos similares volverán a producirse en un porvenir cercano. Los hombres dictarán y aplicarán con severidad leyes directamente opuestas a la ley divina. Aunque celosos de sus propios mandamientos, esos hombres se apartarán de un claro, así dice Jehová, por ensalzar a un falso día de descanso. Ellos querrán obligar a los hombres a deshonrar la ley de Dios, esa ley que es la expresión del carácter divino. Aunque inocentes de toda culpa, los siervos de Dios serán entregados a las humillaciones y escarnios de hombres inspirados por Satanás, llenos de envidia y fanatismo religioso. El Señor da ánimo a todos los que le buscan. De todo corazón les concede su Santo Espíritu, la manifestación de su presencia y de su favor. Pero Él abandonará a aquellos que por salvarse la vida le abandonen a Él al procurar salvar sus vidas, abandonando la verdad, perderán la vida eterna. Tú y yo nos vamos a ver expuestos. Esta es la gran prueba que vendrá y que leímos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, cuando dice que vendrá una prueba sobre todo el mundo. Y esa prueba nos va a afectar a cada uno de nosotros. Pero las pruebas de hoy en día, que son pequeñas y muchas veces van en aumento, cada vez son más grandes y se hacen peor. Y uno dice, pero ¿por qué Dios permite estas pruebas? ¿Por qué Dios no me protege? ¿Por qué permite que me pase esto y me atacan de aquí, me atacan de acá, y el trabajo, y la osa, y el auto, y se me echó a perder, y tenemos todas estas cosas? Y entonces Dios pues nos dice, eleva tu mirada, confía, aprende a creer que yo estoy detrás y que yo soy el que se sacaré de la prueba. Si crees. Y si crees y te saco, te voy a poner una prueba un poco más, porque dependiendo de cómo la enfrentes y si te voy a poder utilizar cuando venga la gran dificultad, cuando venga el tiempo de angustia y vengan cosas terribles sobre este mundo. Si usted está sintiendo la mano de Satanás ahora, a través de las obligaciones que el gobierno quiere imponer sobre los seres humanos, de cosas que nosotros no estamos de acuerdo, espérate, porque esto va a ir en aumento. Y todos seremos probados hasta lo máximo para ver, pues Satanás nos va a ver hasta dónde aguantamos. Así como lo hizo con el Señor Jesucristo. Satanás trató de todos los medios hacer que Cristo se retirase, que Cristo desistiese de su obra, pero no lo logró. La pregunta es, ¿lo logrará con nosotros?
lo logrará contigo, lo logrará con el pueblo de Dios, con su iglesia. ¿De quién depende todo esto? ¿A quién tenemos que responderle? Tú sabes de que la información que nosotros compartimos es justamente información. Ahora, ¿qué tú haces con esta información? Ahí es donde está la importante de todo esto. Porque si decimos, wow, qué valioso que está esto, o qué importante, o qué lindo, pero no, pues yo voy a seguir en lo mismo. ¿De qué sirvió la información? De nada. La prueba mayor que vendrá sobre la tierra es una prueba que la gran mayoría de la tierra desconoce, pero que un pueblo de Dios conoce a la perfección. Lo triste es que la gran mayoría del pueblo de Dios, conociendo esto a la perfección, ni siquiera está preparado para enfrentar esa prueba. ¿Qué más necesitamos? Dios nos ha declarado todo lo que va a acontecer a través de sus profecías. Y las profecías se están cumpliendo delante de nuestros ojos. ¿Por qué Dios permite la prueba? Bueno, creo que Salmo capítulo 11, versículo 5, Salmo 11, 5, y con esto vamos a ir terminando ya, a ver si lo ponen en pantalla. Salmos capítulo 11, versículo 5. Dice así: Jehová prueba al justo. ¿A quién prueba Jehová? Cuando tengas prueba, acuérdate de este versículo. Dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia y su alma los aborrece. No te preocupes de los demás si a los demás les va bien, aunque sean malos, porque no tienen nada que ver con eso. Satanás, a los que tienen su mano, no los ataca como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, Apocalipsis 14, 12. Pero la batalla no es contra seres humanos, sino contra potestades de las tinieblas, espíritus obradores de maldad que están en el aire y en todas partes tratando de afectarnos de tal manera que desistamos de este camino. Las pruebas están. No las vamos a negar. Y no vamos a negar que Dios permite las pruebas. Como pastor, muchas veces tengo que escuchar el dolor que existe en el pueblo, cosas que pasan que algunas yo ni siquiera puedo comprender. Situaciones en las mentes de los hermanos, situaciones emocionales, situaciones familiares, tremendas cosas. Pero la gente cae y a veces queda tendida por causa de esas pruebas. No dejes que la prueba te aparte del camino. La palabra de Dios dice que el que persevere, ese será salvo. A pesar de las dificultades, a pesar del dolor, a pesar de todas las cosas, Dios está haciendo una obra especial contigo. Cuando la prueba viene, sonríe. Cuando la prueba viene, mira hacia arriba. Pídele a Dios que te eleve de la prueba, porque el Señor está en medio de la prueba contigo, exactamente igual que aquellos que estaban en el tiempo de Nabucodonosor. Y por no postrarse delante de una imagen que representaba algo en contra de la ley de Dios, terminaron en el horno de fuego. Pero en ese horno de fuego apareció el Señor Jesús y se puso en medio de la prueba con esos tres amigos. Ahí está Jesús, en medio de la prueba. A lo mejor tú no lo puedes ver, pero ahí está. Tenemos que usar los ojos de la fe. Tenemos que ver más allá del cascarón del yo. Tenemos que seguir lo que Dios quiere que sigamos. Eleva tu mirada, porque esa mirada
es la que nos va a hacer contemplar por fe al Hijo de Dios en este momento, en el santuario celestial, en el lugar santísimo, intercediendo por cada uno de nosotros, mientras las cosas finales ocurren. Mucha gente va a perecer. Muchos de nuestros familiares van a pasar al descanso. Pero si tú todavía sigues con vida, no decaigas, porque es Dios el que tiene al control todas las cosas. Y en esta hora queremos pedirle a Dios que nos ayude a todos, que abra nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es esa gran obra que Él tiene destinada para nosotros y cuáles son los cambios que necesita ocurrir en mí para que yo pueda ser usado como instrumento suyo. Que Dios haga esa obra maravillosa en tu vida y que en tiempos de prueba, que a lo mejor está pasando hoy, o que a lo mejor comenzarán dentro de poco, o que pasaste, porque ocurre quizás cada cierto tiempo. Todo depende de la voluntad de Dios. Cuando esto ocurra, nosotros sepamos mirar mucho más por encima de lo que este mundo ofrece y podamos ser siempre instrumentos de Dios para que Él nos use ahora y nos pueda usar en el futuro. Que Dios nos acompañe y quiero terminar con una oración muy especial por todos aquellos que puedan estar pasando en este momento por esta prueba. Oremos. Señor, te damos gracias porque al estudiar tu palabra nos damos cuenta que las pruebas tienen efectos positivos si enfocamos nuestros ojos en ti. Sabemos que las pruebas quieren producir cambios, paciencia, gozo y que podamos mirar mucho más allá de lo que tú deseas para nosotros como tu pueblo y tu iglesia. Señor, sé tú nuestro alfarero y que a través de cada prueba todas las cosas malas que hay en nosotros puedan ir siendo quitadas de en medio. Pero el mayor cambio que tenemos que hacer es el egoísmo, es el yo que habita en nosotros y que quiere tomar control. Pero tú, Señor, tú puedes transformarnos y hacernos parecidos a ti. Enséñanos a ser como nuestro Señor Jesús, a pensar en los demás y a vivir para aquellos que no te conocen. Te lo pedimos y agradecemos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.